esta semana. Baruch et Adonai Amevorach. Baruch Adonai Amevorach leolam baed. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharvanu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Amén. Hermanos queridos, llegamos a una porción preciosa, una porción muy, muy especial. Algunos estudiosos, algunos jajamín, algunos sabios se atreven a decir, ¿cierto?, que esta es la porción figurativa del sionismo. Es la porción figurativa del sionismo. Este famoso llamado, ¿cierto?, que hace el Eterno a Abraham Avinu, habitante de Ur-Kasdim o Ur de los Caldeos, lo que sería, ¿cierto?, actualmente Irak, o esa zona por lo menos. Y dice nuestra porción así, dice: Vayomer Adonai el Abraham lech lecha mi eretzcha umimoledateja umibeit abeja el haaretz asher areja asher areja. Dice: Hashem habló a Abraham: vete para ti, de tu tierra y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Baruch Hashem. Vamos a leer por ahora hasta ahí, hermanos queridos. Y tenemos una cantidad enorme, hermanos queridos, de temas para tocar de esta porción, de esta parashá. Sin embargo, vamos a hablar otra vez, hermanos queridos, nuevamente vamos a hablar de este lech lecha, de este vete por ti o vete para ti. Vamos a, obviamente, introducirnos un poquito, ¿cierto?, en la historia de Abraham. Recuerden que la tradición dice que el padre de Abraham y el hermano de Abraham se dedicaban, ¿cierto?, a fabricar ídolos. Ellos fabricaban ídolos y vivían de esto, es decir, fabricaban los ídolos y entregaban ídolos según la necesidad de cada persona. Su necesidad podía ser una tierra fructífera y se fabricaba un ídolo para eso. Su necesidad podía ser un buen trabajo y se fabricaba un ídolo para eso. Su necesidad podía ser un buen negocio y se fabricaba un ídolo para eso. Es decir, según la necesidad que se iba dando dentro de este pueblo, ¿cierto? Según la necesidad que se iba dando, se iba fabricando un ídolo que se supone era fabricado para satisfacer la necesidad de aquella persona. Entre todos aquellos que vivían y que tenían ya mucho tiempo viviendo, ¿cierto?, bajo este régimen de ídolos y deidades para esto y para aquello, había un hombre, dice nuestra Sagrada Torá, un hombre que era diferente. Un hombre que era diferente, un hombre que no estaba moldeado ni a la circunstancia, ni estaba moldeado a el aspecto social en el que estaba inmerso.
aquello que lo moldeaba era algo interno que había en él. Y prueba de ello, efectivamente, es que el Eterno, ¿cierto?, le habla a este hombre. Fíjense, hermanos queridos, que el Eterno no tenía mucha costumbre de hablar con el hombre. No sé si se acuerdan ustedes cuando el Eterno habló con Noaj. El Eterno le dio una orden a Noaj y después pasó una chorrera de años para que el Eterno le volviese a hablar otra vez. Es decir, el Eterno no era alguien que buscaba con quién hablar y era tremendamente comunicativo y establecía un diálogo. No, hablaba, ¿cierto?, para un propósito necesario, para un momento necesario y listo. Pero cuando llega el momento en que el Eterno va a hablar con Abraham, este es el primer momento en que el Eterno ya va a comenzar a dialogar con el hombre de manera más continua. Baruch Hashem, de manera más continua. Ahora, fíjense, hermanos queridos, acá, bueno, en nuestra porción, cuando el Eterno habla a Abraham Avinu, cuando lo llama, le dice a él, le dice, sin decirlo, le dice, ¿sabes qué? El lugar donde tú estás no es bueno para ti. El lugar en el que te estás desarrollando, el lugar en el que estás sumergido, todo el aspecto social que te está rodeando no es bueno para ti. Te está estancando, el lugar donde estás te tiene ahí sin poder avanzar, el lugar donde estás no te deja crecer, el lugar donde estás es un lugar donde hay solamente engaño. Es un lugar donde se levantan distintas figuras para engañar, porque no hay respuesta sino de parte del Eterno que pueda venir en bendición para el hombre. No hay otra figura, no hay otra respuesta. Entonces, el Eterno todo esto lo resume en estas dos palabras que son exactamente iguales. Lej, lejá. Recuerden que las Nikudot no fueron inventadas hasta mucho tiempo después. Pero en el momento en que el Eterno está hablando con Abraham, le dice, Lej, lejá, vete para ti, por ti, sal de ese lugar por tu propio bien. Pero miren lo maravilloso que es esto, porque damos nosotros una doble lectura de este Lej, lejá. La primera es que el lugar donde está Abraham es un lugar que lo tiene estancado y que no le da crecimiento, no lo deja crecer. Pero la segunda lectura es que hay otro lugar, hay otro camino, hay otro rumbo que está conectado a la decisión del hombre que nos puede llevar a conquistar aquello que el Eterno tiene preparado para nosotros. Baruch Hashem, esta es otra lectura de las dos mismas palabras, de la misma idea. Tomamos una que es salir del lugar y tomamos otra idea que es entrar a un lugar de verajá, a un lugar de bendición. Salir de un lugar en donde nuestra vida está estancada, en donde nuestra vida no crece, donde nuestra vida no avanza, donde parece que damos y damos y damos paso y tratamos de caminar y de avanzar y cuando miramos nos sentimos que estamos en el mismo lugar, que no hemos crecido, que no hemos avanzado. Como si el mundo espiritual estuviese cerrado para nosotros, como si hubiesen paredes invisibles que no nos dejan caminar. Y el Eterno nos dice, sal de ahí, sal por tu bien. Pero, hermano querido, ¿qué es lo importante de esta porción? ¿O qué es lo importante de este Lej Lejá? ¿Y por qué, hermanos queridos, esta historia está plasmada en nuestra Sagrada Torá? Porque hubo que tomar una decisión que no es una decisión fácil. Yo les pregunto, hermanos queridos, a ustedes, y no nos podemos poner ahora en los zapatos de Abraham, porque era otro tiempo, era otra sociedad, era otra forma de vida completamente diferente a la nuestra. Pero fíjense que la emuná, que la fe de Abraham, le fue contada
por justicia y le fue suficiente para que el Brit Hadashah hable de la fe que él manifestó. Es decir, en un lugar donde estaba lleno de ideas engañosas, adversas y paganas, Baruch Hashem, Abraham escuchó una voz que no sabía de dónde venía. Abraham escuchó la voz de un Dios que hasta ese momento él no conocía. Abraham recibió un llamado para salir del lugar donde él estaba seguro, pero un llamado que no le daba ninguna garantía más que la garantía de la palabra del Eterno. Vete de tu tierra o de tu lugar, de la casa de tu padre, por ti, al lugar que yo te mostraré. Al lugar que yo te mostraré. Entonces, hermanos queridos, por lo general, vivimos sumergidos en estas paredes invisibles. Parece que el tiempo inmisericordiamente corre sin piedad, corre hacia adelante, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, y después de un par de años queremos hacer cuentas de qué es nuestra vida y nos sentimos muchas veces en esta jaula invisible, hermanos queridos, de la que no hemos podido salir, en la que empezamos a hacer la introspección de nuestra vida, de qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos logrado, cuánto hemos avanzado, y parece que nuestros pasos fueran muy cortos. Parece que por más que intentáramos crecer y avanzar, no lo lográramos. Y hermano querido, esto tiene que ver con algo muy profundo que no está ni siquiera ligado al entorno, ni a lo social, ni siquiera al Eterno, porque el Eterno nos da a nosotros todas las herramientas para poder caminar y salir de un status quo en el que podemos estar viviendo. En esta porción, hermanos queridos, en estas primeras líneas, lo que nos quiere decir el Eterno a nosotros es que para poder avanzar, para poder salir de esta jaula espiritual, de estos muros invisibles, depende única y exclusivamente de tomar una decisión en nuestra vida. No hay más, no hay más. No es que los cielos se abrieron y después se cerraron, no es que no escuchamos la voz de Dios, no es que todos confabulan contra nosotros para que nosotros no podamos crecer, no es que se nos cierran las puertas, no es que vivimos en una sociedad que nos tiene bombardeado de cosas malas. No, eso son solamente nuestras propias excusas para no asumir que hay algo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Hay una decisión que tenemos que tomar en nuestra vida y que como no es una decisión pequeña, es una gran decisión, es una decisión importante, la vamos aplazando o simplemente no tenemos la valentía de tomar dicha decisión y poder avanzar, y poder crecer, y poder prestarnos en las manos del Eterno. Hermanos queridos, la Escritura dice, porque yo no les he dado espíritu de cobardía, yo no les he dado un ruaj de cobarde, por el contrario, yo les he dado un ruaj de valentía, para que ustedes puedan ir, puedan conquistar, puedan moverse. Si no tomamos, hermanos queridos, las decisiones que van a cambiar el rumbo de nuestra vida, vamos a vivir en un eterno status quo. Y ojo, porque podemos seguir recibiendo y viendo las maravillas del Eterno.
Podemos seguir viendo las maravillas del Eterno, y el Eterno seguramente nos va a hacer un cariñito, y seguramente la parnasá del Eterno va a estar ahí, y la verajá del Eterno va a estar ahí, y todo lo que viene del Eterno para nuestra vida va a estar ahí. Porque eso lo recibimos por gracia, no por un mérito propio. Eso es un regalo que viene de parte del Eterno. Pero lo que podría llegar a ser nuestra vida entregada en las manos del Eterno, hermano querido, eso no tenemos ni siquiera la conciencia para llegar a dimensionar lo que el Eterno podría hacer con uno de nosotros, uno solo, que se decidiera a dejar toda la tontera de este mundo y se dispusiera en las manos de Hashem. Que nos dispusiéramos en las manos de Hashem. Eso cambiaría nuestra vida completamente, hermanos queridos. Cambiaría el sentido de nuestra vida. Fíjense que dice el Eterno llama a Abraham y enseguida, él dice, a la tierra que yo te voy a mostrar. Es decir, el Eterno ni siquiera le ha mostrado la tierra. El Eterno solamente le está diciendo, le está haciendo un llamado. Ahora, dicen nuestros sabios que Abraham tuvo 10 pruebas. Abraham vivió 10 pruebas. Entre esas pruebas, la primera, ¿cierto?, es el llamado del Eterno a salir del lugar de donde él estaba. Y nuestros sabios se preguntan enseguida, dicen, ¿por qué el Eterno, por qué se considera una prueba el llamado del Eterno a Abraham, si en el segundo pasaje, en el Pasuk 2 o en el verso 2, enseguida el Eterno le está dando una recompensa? ¿Por qué el llamado a Abraham se llama prueba, si en el verso 2 el Eterno no le está diciendo sal y nada más, sino que les dice, a la tierra que yo te mostraré? Y el 2 dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga yo maldeciré. Serán benditas a través de ti todas las familias de la tierra. Hermano, mire, hagamos un conteo lógico de palabras. Vete para ti de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ahí tenemos una frase. Eso es lo que el Eterno demanda. Ahora, fíjense, haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga lo maldeciré. Serán bendecidas a través de ti todas las familias de la tierra. 7 promesas, una demanda, una orden de parte del Eterno y 7 promesas detrás de esa orden. Entonces nuestros sabios dijeron, pero ¿cómo? No podemos considerar el llamado de Abraham como una de las 10 pruebas. ¿Por qué? Porque este llamado trae una retribución y no una retribución pequeña, una retribución enorme. Entonces ahí entre medio los comentaristas dicen, sí, pero no hay que perder de vista, primero, el lugar donde vive Abraham. Segundo, la sociedad, ¿cierto?, en donde está sumergido. Tercero, las creencias del lugar donde vive. Cuarto, que él está escuchando la voz de alguien que no conoce. Quinto, que le está diciendo que tiene que dejar a todos sus parientes, tiene que dejar su seguridad, que tiene que dejar su trabajo, que tiene que dejar sus animales, que tiene que dejar esto y lo otro y que se tiene que ir, que tiene que salir. Todas esas cosas tenemos que nosotros saber tomarlas en cuenta de por qué en realidad esto se hace una prueba. Ahora, ¿cuál es o qué sacamos nosotros, qué extraemos de este pasaje para nuestra vida? Que nuestros sabios convergen, ¿cierto?, en un pensamiento y en una respuesta de que Abraham Avinu, y por eso es llamado el padre de la fe, Ab Haemuná. ¿Por qué? Porque él obedeció al Eterno sin considerar
las recompensas que el Eterno le estaba ofreciendo. Para él, más que lo que él fuera a recibir, era más importante obedecer esta voz que venía, esta voz que venía de alguna parte, que él no sabía de dónde estaba, de dónde venía, a quién le hablaba. Para él era mucho más importante obedecer. Es decir, alguien me habló, alguien me dijo que hay algo mejor, alguien me dijo que tengo que salir de este lugar, alguien me dijo que puedo caminar hacia un lugar de verajá, hacia un lugar de bendición, hacia un lugar donde hay parnasá, hacia un lugar donde voy a estar cubierto y ese alguien dijo que iba a ser mi sustento. Baruch Hashem. Eso era lo que le importaba a Abraham. El resto no le importaba. ¿Por qué, hermanos queridos, entendemos nosotros esto? Porque cuando el Eterno le entrega estas promesas, fíjense en esto. Miren, hermanos queridos, y esto es importante para nosotros, porque esto tiene que ver con cómo nosotros escuchamos la voz del Eterno. Fíjense, miren, fíjense cómo está fraseado. Dice, sal de tu tierra, ¿cierto?, a la casa de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Listo. Fíjense que nos dice el verso 2. Dice, y haré de ti una multitud de naciones. Acá dice una gran nación, pero en el hebreo dice, y haré de ti una multitud de naciones. Fíjense que no dice, si tú lo haces, yo haré de ti. No dice, si tú sales, no, dice que, le dice, sal por ti, de tu tierra, de tu parentela, bla, 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 y haré de ti. Es decir, el Eterno le está dando por sentado. No le está diciendo, si tú lo haces. El Eterno está dando por sentado que Abraham va a oír y va a obedecer la voz del Eterno. Va a obedecer la voz del Eterno. Baruch Hashem. Entonces dice, y haré de ti una gran nación. Tampoco dice, si tú sales te bendeciré, sino que dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga, maldeciré, y a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y el verso 4 dice enseguida, Abraham partió como le había dicho el Eterno. Hermanos queridos, miren, fíjense que en 4 pasajes, en 4 pasajes, en 4 pasuk, tenemos el llamado del Eterno, la promesa del Eterno, la obediencia de Abraham y la salida de Abraham. Solo en 4 pasajes. ¿Se acuerdan ustedes la cantidad de pasajes que tenemos de cuando el Eterno llamó a Moshe? ¿Cuántas veces Moshe le dijo, no, yo no estoy preparado para esto? No, a lo mejor hay otros que hablan mejor que yo. No, quizás yo no sea el indicado. Estamos hablando de Moshe. ¿Por qué Moshe no es el padre de la fe y es Abraham? Porque Abraham, hermanos queridos, recibió la orden del Eterno. Y una vez que recibió la orden, Abraham se determinó a seguir aquella voz que le estaba haciendo un llamado, que lo estaba invitando a salir de las limitaciones que tenía. Una voz que, aunque él no la conocía, entendía que lo estaba llamando a algo mejor. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ahora, fíjense, dice, Abraham partió como le había dicho Hashem, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que juntaron y con todas las almas que hicieron en Harán, y salieron de la tierra de Canaán y llegaron a la tierra hacia la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Miren lo que dice el verso 6. Abraham salió, y el verso 6 dice, Abraham atravesó la tierra hasta el lugar de Shechem, hasta Elón,
planicie de Moré. Termina esta idea de esta segunda parte de la salida desde el verso 5, termina en esta parte del verso 6. Es decir, Abraham tomó a su esposa, tomó todo lo que tenía, salió. ¿Y dónde terminó? En Elón, en la planicie de Moré. ¿Qué significa o qué es la palabra Moré? Todos conocemos lo que es la palabra Moré. Moré, ¿cierto? Viene de instruir o instrucción. Baruch Hashem. A la planicie, a la altura de la instrucción. Baruch Hashem. Hermano querido, cuando vemos nuestras vidas, cuando vamos a hacer una introspección o simplemente nos sentamos un momento, nos preparamos un buen café y hablamos y pensamos, hablamos con el Eterno y pensamos de lo que es nuestra vida, hermanos queridos, nos vamos a dar cuenta que el Eterno nos ha hecho seguramente mucho lej lejá. Nos ha dicho muchas veces lej lejá, sal por ti, muévete por ti, sal de ese lugar por ti, camina, avanza, crece. Pero no hemos tomado, simplemente no hemos tomado la decisión. No hemos querido decidir. Hay cosas que están en nuestra vida, hermanos queridos, que representan una decisión tan grande como esa. Hay cosas que hay en nuestra vida que nos limitan. Hay cosas que hay en nuestra vida que nos mantienen sin poder avanzar y sin poder crecer. Hay cosas en nuestra vida que no nos van a dejar, hermanos queridos, por más que queramos. Insisto, esto no tiene que ver con el amor del Señor para nuestra vida. No, tiene que ver con nuestro crecimiento. Tiene que ver con que no podemos cumplir 5 años y seguir siendo los mismos y estando en el mismo lugar. Y no estoy hablando, entiéndase, y creo que ustedes lo entienden, no estoy hablando del lugar físico. Estoy hablando de nuestra vida espiritual, hermanos queridos. Nuestra vida espiritual. ¿Hasta qué punto o hasta cuándo vamos a seguir, hermanos queridos, dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta entre que tomamos o no tomamos una decisión? Entre que, como dijo Yehoshua, ustedes saben que sirvan a los dioses que quieran, pero mi casa y yo serviremos al Eterno. Tiene que llegar el momento en nuestra vida en donde esa decisión que hemos venido chuteando, perdón la palabra, pero que hemos venido haciendo a un costado y haciendo a un costado durante tanto tiempo, tiene que llegar el momento, hermanos queridos, en que tenemos que tomar aquella decisión y salir. Cada uno de nosotros sabe, hermanos queridos, cada uno de nosotros en comunión con el Eterno, sabe cuál es la decisión que tenemos que tomar. Cada uno de nosotros sabe cuál es el camino que debemos tomar. Y qué es lo que hay en el camino que no nos deja avanzar. No depende del Eterno, hermanos queridos. Y lamento decir esto, no depende del Eterno. No depende. El Eterno pone el querer y el hacer, es verdad. Pero el que toma la decisión al final del día es usted y yo. Nadie va a decidir por usted. Nadie va a decidir por mí. Nadie. O nos secamos, hermanos queridos, en un lugar espiritual estancado, sin poder avanzar, y hasta el último de nuestros días, o decidimos, hermanos queridos, marcar la diferencia. Marcar la diferencia. Imagínense la locura que era para los contemporáneos de Abraham escuchar que se estaba yendo con un Dios que no tenía imagen, que se estaba yendo por una voz que había escuchado y que se estaba yendo sin tener ni siquiera un rumbo fijo, que iba a un lugar en donde no sabía qué se iba a encontrar, que se tenía que ir solo, ni siquiera se llevaba a sus padres, tenía que dejar a sus padres en el lugar. Hermanos queridos, algo nos quiere decir el Eterno hoy día. Algo nos quiere
manifestar el Eterno hoy día a través de esta porción. De un lugar nos quiere sacar el Eterno. En la mañana escuchaba un muy buen ejemplo de un lugar donde hay aguas estancadas. Y las aguas estancadas se van poniendo verdes, ¿cierto? Van tomando un color malo y se van llenando de bacterias y se van poniendo con mal olor y se van pudriendo. El Eterno nos quiere sacar de eso. Nos quiere sacar. Pero, hermano querido, el Eterno no va a intervenir en nuestro corazón porque Él es respetuoso con nosotros, con nuestras vidas, nos permite elegir. No sé si eso es una ventaja o un problema. La pregunta que tenemos que hacernos, hermanos queridos, es ¿qué es lo que vamos a elegir? ¿Qué es lo que vamos a elegir? ¿Quedarnos 3 o 5 años más estancados de la misma forma, bajo el mismo problema, la misma dificultad? ¿O vamos a marcar la diferencia y vamos a decir de una vez por todas, esto ya no puede ser? Yo quiero servir al Eterno, yo quiero prestarme en las manos del Eterno y quiero que el Eterno haga conmigo. Si Él no me llamó para estar acá, para no moverme, para no crecer, no me llamó para vivir en status quo, no me llamó para ser uno más, para gastar aire. Hermanos queridos, vamos a la Escritura. Y yo les digo que aún aquellos que no querían prestarse en las manos del Eterno, pero que encontramos en la Escritura, tenían un propósito. Y cumplían ese propósito. ¿Cuánto más nosotros que tenemos nuestra Sagrada Torá, que tenemos la vida de nuestros patriarcas, que tenemos la vida de los profetas, que tenemos la vida de nuestro bendito Mashiach y toda su enseñanza? Este camino, hermanos queridos, no es un camino fácil. Esto no es un camino fácil, sino pregúntale a los profetas. Y si se quiere venir a Brija allá, pregúntele a los Shelihim, a los enviados, a los llamados, ¿cierto? A los apóstoles de Yeshua. Pregúntele a ellos cómo les fue, cómo terminaron sus vidas, si alguien los quería. Entonces, esto, hermano querido, este status quo, este tiempo de relajo, nos tiene así porque es muy cómodo. Nadie nos afecta, pero nosotros tampoco afectamos a nadie. No afectamos a nadie. Entonces, recuerden que nuestros sabios dicen que lo primero que hizo Abraham salió y empezó a hablar del Eterno. Para los que tienen sus prejuicios, dicen, ay, nosotros no somos evangélicos, ay, nosotros no somos de no sé qué corriente, no somos de aquí, no somos de allá, ¿cómo vamos a estar predicando? Hermano querido, sáquese esa cuestión de la cabeza. La Escritura es súper clara, dice, ¿y cómo sabrán si no hay quien le hable? ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a conocer si no hay quien le hable? Con ese pasaje, hermanos queridos, estamos clarísimos que tenemos un llamado a hablar del Eterno. Lo hizo Abraham. Abraham vino. Él caminaba, al lugar donde entraba, él decía, no, yo no voy a recibir nada de lo que tú me quieras dar porque mi provisión viene del Eterno. Y lo que Él me da me es suficiente y no necesito nada más de nadie. Baruch Hashem. Pero hoy día, hermanos queridos, las circunstancias, la sociedad y el etcétera, hermanos queridos, nos bombardean de tal forma que nos hacen creer, hermanos queridos, y a veces hasta autoconvencernos de que no, ya todo está malo, ¿para qué vamos a hablar del Eterno? La gente no quiere escuchar, no, ¿para qué? Quizá qué va a pensar la gente, y nos vamos, hermanos queridos, fíjense que sin hacer nada, nos vamos autoconvenciendo de cosas. En consecuencia que podría en un tiempo más, hermanos queridos, el Eterno decir, y a Luis y a Paulina les fue contado por Emuná. Ellos fueron contados por Emuná, porque le creyeron al Eterno. Y Tirosh también le fue contado por Emuná,
porque creyó que el Eterno podía hacer algo más y creyó que ese llamado del Eterno podía traer cosas mucho más grandes. Baruch Hashem. El llamado, hermanos queridos, de esta porción es más que a salir. Se entiende que estamos hablando de algo espiritual. No necesariamente estamos hablando de salir de un lugar físico, porque no somos nómades, estamos establecidos en un lugar, estamos hablando de lo espiritual. Pero el llamado de esta porción es a salir, a dejar, a decidir, hermanos queridos, soltar aquellas cosas que no nos dejan avanzar. Hermanos queridos, un hombre en las manos del Eterno puede cambiar una nación completa. Uno que se disponga en las manos del Eterno, uno que le crea a Él, uno que se vuelva loco con el Eterno, hermanos queridos. Como dice Rav Shaul, que seamos locos para el mundo, pero cuerdos en nosotros. Que el Eterno hace las cosas, que el Eterno obra en lo sobrenatural, que el Eterno se mueve en lo imposible, que el Eterno es capaz de cambiar las vidas, hermanos queridos, que las puertas que están cerradas, el Eterno las puede abrir, que las cosas que no vemos, Baruch Hashem, el Eterno puede hacer que estén ahí, que nos abra los ojos y veamos, hermanos queridos, que están los carros de fuego junto con nosotros listos para acompañarnos y avanzar, a crecer, hermano querido. No puede ser. Yo espero que este no sea el caso de ninguno de nosotros, pero si estamos llegando, hermanos queridos, si llegamos año tras año a estas porciones y llegamos de la misma forma, algo está pasando, algo está mal, algo no funciona, algo está mal en nosotros. Y eso no tiene nada que ver con el Eterno. Eso es cosa nuestra, hermanos queridos. Hay algo en nosotros que no nos deja avanzar. Insisto, creo que el Eterno está dirigiendo esta porción y no se está hablando. No se está hablando directamente. Y nos está poniendo, hermanos queridos, un desafío. Nos está diciendo, salgan del lugar donde están. Salgan. Ya basta de la comodidad, ya basta del cagüín, ya basta de hablar mal del hermano, ya basta de buscar las cosas malas, ya basta de robar, ya basta de mentir, ya basta de mirar lo que no se debe, de codiciar lo que no se debe, ya basta. Ya mucho, ya se terminó. Ahora es tiempo de crecer, es tiempo de cambiar, es tiempo de que empecemos a dar pasos de verdad. De que empecemos a subir, hermanos queridos, a elevar nuestra vida espiritual, a elevar nuestra conciencia. Sería terrible, hermano querido, se lo digo de esta forma, sería terrible para mí, como el rabino que por misericordia, por piedad, el Eterno levantó, en esta hermosa colectividad, en esta hermosa familia, sería terrible que llegáramos un año más y que llegáramos igual como estamos hoy día. Sería terrible, hermanos queridos, que estuviésemos llegando a estas porciones o que estuviésemos pasando por estas porciones nuevamente y lo estuviésemos haciendo de la misma forma, con los mismos errores, con las mismas cosas de las porciones pasadas. Sería terrible. Sería terrible. Tenemos, hermanos queridos, un desafío. Y nos tienen que gustar los desafíos, hermanos queridos. ¿Queremos ver la mano del Eterno? ¿Queremos ver cómo el Eterno se mueve en lo espiritual? ¿Queremos ver cómo el Eterno envía a los ángeles y verlos con nuestros ojos, hermanos queridos? No tener que alguien nos diga, no, verlo nosotros, meternos, sumergirnos en un mundo espiritual. Tenemos que tomar una decisión, hermanos queridos. Tenemos que tomar una decisión. Salir, hermanos queridos, de todo aquello que nos mantiene estancados. De todo aquello que nos mantiene estancados, que no nos deja avanzar, que no nos deja caminar, y entrar en la veraja del Eterno. El Eterno no es que necesite de nosotros, hermanos queridos, pero Él nos da a nosotros la oportunidad
No es que el Eterno, hermanos queridos, no es que el Eterno nos dé parnasá para que vamos por la calle y nos encontremos con un indigente, con alguien que necesite y nos metamos la mano. No, es al revés. El Eterno nos pone a una persona necesitada al frente para que la verajá sea para nosotros, hermanos queridos. El Eterno hace las cosas, funciona de otra forma, al revés de como nosotros pensamos. Cuidado, hermanos queridos, cuidado. Si estamos muy cómodos, si estamos muy tranquilos, cuidado, cuidado. Algo anda mal. Algo está mal. Tenemos, hermanos queridos, que movernos, tenemos que crecer. Dice el verso 7, dice, Hashem se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Ahora Hashem. Es decir, el Eterno ya le está, ¿cierto? Ya le está entregando a Abraham la promesa de una descendencia, cosa que Abraham sabe que ya no podría. Dice, y allí edificó un altar a Hashem que se le había presentado. Trasladó de allí hacia la montaña al este de Betel. Ahí fijó su tienda. Betel está al oeste y Jai al este. Allí edificó un altar a Hashem e invocó el nombre de Hashem. Abraham fue viajando hacia el sur. Había hambruna en la tierra y Abraham descendió a Egipto para habitar temporalmente allí, porque era severo el hambre en la tierra. Fíjense que dicen nuestros sabios que el primer hombre en descender, el primer descenso a Mitzrayim, que nos muestra la Torá, la Escritura, es el descenso de nuestro padre Abraham. Ahora, ¿un descenso en qué? Recuerden lo que pasó por haber, ¿cierto?, bajado a Mitzrayim. Mintió, pasó a que la que era su esposa, ¿cierto?, por su hermana, y recuerden todas las consecuencias que esto trajo. No lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. Entonces, dice, cuando estaba próximo a entrar a Mitzrayim, dijo a Sarai su mujer, mira, ahora sé que eres una mujer hermosa y cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, entonces a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. Por favor, dile que eres mi hermana para que me vea beneficiado por tu causa y gracias a ti me perdonen la vida. ¿Se acuerdan el pasaje de la parashá, de la porción donde Yosef está preso? ¿Se acuerdan del pasaje donde Yosef está preso y llega el panadero y el copero y le cuentan los sueños a Yosef y Yosef le dice al copero que va a hacer, van a pasar 3 días y se va a resolver el caso y va a ser reintegrado para entregarle la copa al faraón, pero al panadero le dice que después de 3 días va a ser colgado. ¿Se acuerdan? Y después cuando pasan los 3 días y cuando llega la resolución, va saliendo el copero y Yosef le dice, acuérdate de mí cuando estés delante de Paró. Es decir, pone su confianza, ¿cierto? Cruza su confianza en vez de tener la confianza en el Eterno, que ya le había mostrado que estaba todo bajo control. El Eterno ya le había mostrado, él había llegado a la cárcel, sí, pero no llegó a cualquier cárcel, llegó a la cárcel del rey, así dice la Escritura. No llegó a cualquier cárcel, sino a la cárcel del rey. 1. Segundo, dice que la cárcel empezó a prosperar. Tercero, dice que él llegó a ser el administrador de la cárcel. Es decir, hermanos queridos, tenía todas las garantías. El Eterno le estaba mostrando todas las garantías de que él estaba en lo que le estaba sucediendo. ¿Y qué hizo Yosef? Cambió esa garantía, ¿cierto? Y la cambió por la emuná, por la fe en el hombre, en el copero. Acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón. Eso le costó estar 2 años más en la cárcel.
Ahora, ¿qué sucede con Abraham? Fíjense, hermanos queridos, esto tenemos que verlo nosotros en la Escritura. Dice, Abraham, Hashem se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Uno. Dice, edificó un altar a Hashem. Después dice, se trasladó ahí a la montaña al este de Botel, ahí fijó su tienda, edificó otra vez un altar a Hashem e invocó el nombre de Hashem. Es decir, ya Abraham tenía una comunión, tenía las promesas, las 7 primeras promesas del Eterno. Ya había salido, ya Abraham iba caminando, iba con su prole, iba con su gente y ya había visto la mano del Eterno. El Eterno se le apareció en el camino, le habló en el camino, entregó ofrendas, es decir, ya había una cercanía. Él ya estaba conociendo al Eterno, al Dios que lo había llamado. Pero cuando tiene que descender a Mitzrayim, y esto es un llamado de alerta, un llamado de cuidado para nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice, Abraham viajó hacia el sur, ¿verdad? Dice el verso 11, cuando estaba próximo a entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer. Fíjense, hermanos queridos, lo que representa. Entonces, tenemos que aprender a masticar estos pasajes. Dice, cuando estaba próximo a descender a Egipto. Fíjense, la misma Torá dice que iba a descender. ¿Y qué es lo que dice después? Dice que le pidió a la que era su esposa que mintiera. Es decir, urdió un engaño. No sé si se entiende. La misma Torá dice que estaba listo para descender. Y cuando él le habla a su esposa y le dice que se haga pasar por su hermana, sin descender todavía a Egipto, él ya ha descendido. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque la Torá nos está hablando, igual que en esta primera parte de Lej Lejá, nos está hablando de situaciones que son físicas, pero también nos está hablando de situaciones de nuestra vida que son espirituales. Antes de que descendiera, ya espiritualmente descendió a través de lo que le dice a su mujer. ¿Por qué? Porque urdió un engaño. Urdió un engaño. Segundo, toda la confianza y todo lo que venía haciendo durante el camino, todo lo que el Eterno le había hablado y todo lo que el Eterno estaba haciendo, ¿qué hizo él? Cambió la confianza en el Eterno. Y fíjense, hermanos queridos, porque esto es tema de análisis. Estamos hablando del Ab HaEmuná, del padre de la Emuná, del padre de la fe. Pero estamos viendo en este pasaje que el padre de la fe tuvo que urdir un engaño porque tuvo miedo. Es decir, el padre de la fe, aquel que creía ciegamente en el Eterno, perdió la fe por un momento y se vio que algo le podía suceder. Entonces, tenemos que, hermanos queridos, en este mismo camino de tomar decisiones y de mantener nuestras decisiones, ¿cierto? Tenemos que tener ese cuidado, hermano querido. Nuestro adversario, nuestro enemigo, ¿cierto? Nuestro enemigo está aquí. Se llama carne. Nuestro enemigo más fuerte se llama carne. Está aquí. Y nuestro enemigo quiere cosas que no son buenas para el espíritu. Y nuestro enemigo, hermanos queridos, tiene tal poder que a veces se sobrepone al espíritu. Entonces, ¿a través de qué cosas llega? A través del miedo. Decíamos hace un momento, el Eterno dice, yo no le he dado espíritu de cobardía, yo les di espíritu de valentía. Dice, sean valientes. Hay que ser valiente para tomar decisiones. Hay que ser valiente para querer caminar hacia un lugar donde nadie quiere caminar. Hay que ser valiente para decir lo que nadie quiere decir. Hay que ser valiente para mantener una verdad que todos quieren disfrazar. Hay que ser valiente para vivir en un mundo en donde todo lo bueno hoy día se pinta de malo y donde todo lo malo hoy día es bueno. Hay que ser valiente para decir que somos hijos del Eterno y que creemos en un Dios vivo,
en un Dios que cambió nuestra vida y que puede seguir haciéndonos crecer. Hay que ser valiente, hermanos queridos. Y ese Ruaj, el Eterno lo ha puesto sobre nosotros. Pero, hermanos queridos, a veces esta carne cómoda, miedosa, limitante, hermanos queridos, Mitzrayim significa, lo traducimos nosotros, Mitzrayim, como estrechez, como limitación, hermanos queridos. Se le dan múltiples significados respecto de la estrechez, que es el lugar por donde nació un pueblo. Pero en cuanto a la limitación, este es nuestro Mitzrayim, hermanos queridos. Aquí se levanta nuestro faraón. Aquí se levanta nuestro egipcio. Entonces, hermanos queridos, tenemos que vivir de verdad con una conciencia de que aquel que nos llamó no nos va a dejar solos. No nos va a dejar solos. No he visto justo que mendigue el pan. Baruch Hashem, listo, con eso nos basta. Es decir, nos va a faltar en nuestra mesa. El Eterno ya lo dijo. Él dará el sustento. Pero es que no tenemos nada. Bueno, el Eterno hará llover codornices, por hermano querido. Es que mañana tenemos que comer y no hay nada. Bueno, el Eterno dará maná. No sé cómo lo hará el Eterno. Pero eso está en el control de Él. Por supuesto que, hermanos queridos, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y nos quedamos sentados ahí en los laureles, sin hacer nada, sin tratar de mover el mundo espiritual. Es lógico, hermanos queridos, que no vamos a recibir nada. La confianza, muéstrame, ayer hablábamos de esto en la noche, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Baruch Hashem, sí, yo tengo emuná en que el Eterno se va a mover, en que el Eterno va a dar, en que el Eterno va a traer, en que los cielos se van a abrir, en que el Eterno mismo puede traer como lo hizo en antaño y poner la comida aquí mismo. Pero yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que hacer mi parte. Que hermanos queridos, seamos muy honestos. Lo que nos pide el Eterno es lo mínimo. Hay cosas que son parte de nuestro género. Los hombres, nosotros quienes somos hombres, tenemos una obligación de cubrir a nuestras familias. Tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a poner nuestras manos al trabajo y etcétera. Y eso nos trae una remuneración, una parnasaya en la parte del Eterno. Pero espiritualmente también tenemos algo mínimo, mantenernos en oración, hacer ayuno de vez en cuando, poner nuestra confianza en el Eterno. Hermanos queridos, son cosas que no son de otro mundo. Pero nos pasa como a Abraham. Nos pasa como a Abraham. Nos llega este miedo, hermanos queridos, y este miedo nos hace descender. Nos llega el miedo y el miedo nos hace urdir cosas innecesarias. Urdir engaños, urdir mentiras para conseguir otras cosas. Cuidado con eso es un descenso. Entonces, dice, cuando Abraham entró a Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. Miren, Abraham dijo, te van a ver a ti, van a ver lo hermosa que eres y van a saber que eres mi esposa. Lo dijo él. Y el pasaje que sigue dice, la vieron los egipcios que era muy hermosa. También la vieron los oficiales de Paró, quienes la alabaron para Paró. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Paró, el faraón, y por ella lo recompensó a Abraham, que recibió ganado, bovino, asnos, esclavos, esclavas, asnas y camellos. Hashem castigó a Paró con severas plagas y también a su casa por causa de Sarai, esposa de Abraham. Paró, llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que hiciste conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Para que me case con ella. Ahora aquí tienes a tu mujer, tómala y vete. Paró le asignó personal para que lo escoltara a él, a su mujer y toda su hacienda. Cuando tomamos, hermanos queridos, estos pasajes, ¿cierto? Llegamos a estos pasajes, ya nos queda poquito. Llegamos a estos pasajes, quiero terminar esta idea, llegamos a estos pasajes, como que siempre tratamos de entregar esta explicación de que no, todo esto está en el plan del Eterno, y el plan del Eterno era que
justamente ya estuviera ahí para que Abraham recibiera todas estas cosas de parte de Faraón y cuando salieran con mucha riqueza. ¿De dónde sacamos eso, hermanos queridos? ¿De dónde sacamos nosotros eso? En realidad, hermanos queridos, tenemos que pensar que aquello que recibió Abraham de Paró, lo recibió no como algo venido del cielo, lo recibió de mala forma. Su esposa, la mujer que él tenía al lado, la mujer que amaba, estaba metida adentro del palacio del faraón y estaba a punto de casarse. Y si no es por la intervención del Eterno, el Eterno tuvo que intervenir. ¿De dónde sacamos nosotros estas cosas? Tenemos que tener cuidado, hermanos queridos, porque esto nos da como autoconvencernos de que, ay, no importa si yo me equivoco, y cuidado con esto, si yo me equivoco, al final todas las cosas me redundan a bien. Así como le pasó a Abraham. Abraham tomó una mala decisión, pero el Eterno usó eso. Sí, es verdad, hermanos queridos. Pero las consecuencias de nuestras malas decisiones las vamos a cargar siempre. Siempre vamos a cargar las consecuencias de las malas decisiones. Y recuerde que el tiempo avanza hacia adelante, es misericordia. Lo que decidimos, lo que ya decidimos y que trajo algo que sucedió, no lo podemos volver atrás. No hay cómo remediarlo. No hay cómo volver atrás y desatarlo. Ese nudo ya está hecho, está en la historia, está ahí. No tenemos cómo sacarlo. Entonces, hermanos queridos, tenemos mucho por hacer. Tenemos mucho por crecer, hermanos queridos. Tenemos mucho que aprender respecto a lo que el Eterno espera de nuestra vida. Tenemos mucho que hacer respecto a movernos, a salir de nuestro status quo. Tenemos mucho que aprender respecto a creerle fielmente. No sé si les había comentado esto, pero la Escritura dice, hablando Yeshua, él dice, si tuviese fe como una semilla de mostaza. ¿Ha leído ese pasaje, cierto? Si tuviese fe como una semilla, como esta semilla de mostaza. Y por lo general tomamos la semilla de mostaza y decimos, uy, es de este porte, necesitamos una fe chiquitita y con eso le basta al Señor para hacer todas las cosas. Otra vez estamos a años luz de lo que el Mesías está diciendo. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque la semilla de mostaza, a diferencia de todo el resto de las semillas, tiene cualidades que no tienen las otras. Primero, la semilla de mostaza tiene una resistencia a la abrasión enorme, hermanos queridos. Tiene una resistencia al calor más que cualquier otra semilla. Y tiene resistencia a las bajas temperaturas más que cualquier otra semilla. Es más, la semilla de mostaza incluso podría germinar prácticamente en cualquier parte. Entonces cuando Yeshua dice, ustedes tienen, si tuviesen una fe como una semilla, Él no está hablando de una fe pequeña, Él no está hablando de algo de tamaño, Él está diciendo, si ustedes tienen una fe que sea inquebrantable, y aquí entendemos, hermanos queridos, lo que es la emuná, la fe, creer sin ningún lugar a dar duda de algo, inquebrantable, que resista el calor del día, que resista el frío de la noche, que resista la abrasión del camino, que resista absolutamente todo, una fe inquebrantable. Si nosotros tenemos una fe como esa, hermanos queridos, nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser diferente. Y tener esa fe tiene que ver con nuestras decisiones. Basta solamente decidir creer que el Eterno de verdad es poderoso, que el Eterno tiene poder para traer la sanidad a nuestra vida. El Eterno tiene poder para hacerlo. Que el Eterno puede abrir las puertas que por años han estado cerradas. El Eterno puede hacer eso, no le cuesta nada. Que el Eterno puede traer esa respuesta que esperamos durante tanto tiempo. El Eterno no le cuesta absolutamente nada. Hermano querido, nada. ¿Los tiempos del Eterno son perfectos? Sí, todo llega de manera perfecta. Siempre. Pero eso no nos excluye de mantener una fe perfecta. Una fe inquebrantable. Una fe
como la de Abraham, hermanos queridos. Una fe que nos dé la suficiente valentía para salir del lugar que nos tiene estancados. Baruch Hashem. Vamos a hacer nuestra verajá y vamos a hacer una tefilá para terminar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, bechayei olam natah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey soberano del universo. Damos gracias en esta hora por esta porción que tú nos has entregado, por este desafío. Hashem, otra vez nos pones un desafío al frente de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestro rumbo, de salir de nuestro status quo, de crecer no solamente en nuestra vida espiritual, sino que crecer en nuestra emuná, crecer en nuestro entendimiento y en nuestro conocimiento, crecer en nuestro caminar, hacer que nuestro camino pueda ser ensanchado y alargado, que podamos caminar mucho más allá. Eterno y bendito, soberano Rey, gracias. Gracias porque tú nos estás desafiando y este desafío quiere decir que tú sabes allá en los cielos, en tu trono, tú sabes que podemos dar más de nuestra vida, que podemos dar un esfuerzo más, que podemos caminar un poco más. Gracias, Hashem, porque tu confianza está puesta en nosotros, como dice cada mañana. Grande es tu confianza en mí cuando hacemos ese modéaní. Eso es lo que terminamos diciendo. Grande es tu confianza en mí. Tú confías en mí, en que yo puedo tomar las decisiones correctas, en que puedo caminar por una senda recta, en que puedo vivir para ti, en que puedo hacer lo que tú me demandes, Eterno Rey, en que me puedo prestar en tus manos, como las manos del alfarero. Hashem, gracias por estos desafíos. Ayúdanos ahora. Ayúdanos, Hashem. Pon en nosotros, si falta, si lo tenemos escondido, si lo hemos sacado de nuestra vida, ese ruaj de valentía, tráelo nuevamente a nuestra vida. Trae ese espíritu de valentía, Hashem, para hacer lo que otros no se atreven, para engrandecer tu nombre, Eterno Rey, para caminar en pos de ti, para llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Oh, bendito, eterno, poderoso. Hashem, apiádate de nuestra vida, apiádate de nosotros. Si han pasado 1, 2 o 3 años y seguimos en lo mismo, Hashem, si estamos marcando simplemente el paso sin avanzar, apiádate de nosotros y ayúdanos. Somos seres finitos, Hashem, somos seres imperfectos. Apiádate, ayúdanos, queremos avanzar, queremos prestarnos en tus manos, queremos ser un germen que pueda afectar este mundo, queremos ser esa sal tan necesaria en estos días, queremos ser esa luz que dijo nuestro Mashiach que seríamos. Eterno Rey, aquí están nuestras vidas, están dispuestas, aquí están nuestras manos, Hashem, listas para el trabajo, y aquí están nuestros pies, listos para caminar. Gracias, Hashem. Gracias, porque si tú nos desafías y nos hablas, es porque aún tu mirada está puesta sobre nosotros. Gracias. En el nombre y por los méritos de Yeshua, que tú verás que ese ruaj de valentía sea puesto en medio nuestro. Gracias, Hashem. Amén. Ve amén. Hermanos queridos, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem por esta porción. Baruch Hashem por este desafío. Hermanos queridos, esto es para valientes. Y lo voy a decir con todas sus letras, hermano querido. Esto no es para los cobardes, esto es para valientes. Es para valientes. Y tenemos, hermanos queridos, que tomar las palabras del Eterno y hacer. Lech lejá. Lech lejá. Salir, hermanos queridos. Es una decisión que tenemos que tomar y que puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Recuerden que no se trata solo de nosotros. Nosotros somos agentes de verajá, somos agentes de bendición, no solamente para recibirla nosotros, hermanos queridos, sino que esta verajá
se va a nuestro entorno, se va a la tierra, hermanos queridos, se va a los frutos que produce la tierra. Baruch Hashem, que seamos dignos, hermanos queridos, de recibir esos frutos. Que el Eterno les bendiga, que tengan un precioso servicio de Abdalá, hermanos queridos. Gracias. Gracias por tomarse este tiempo de poder compartir, de poder vernos, hermanos queridos. Siempre es una verajá mirarles a todos, a quienes tienen sus camaritas encendidas, mi hermano Meir, mi hermana Hanna, mi hermana Igdal y quien la acompaña, mi querido hermano Tirosh, nuestro querido hermano Luis, Paulina. Deseo de verdad que el Eterno les bendiga, pero en gran manera. Y Baruch Hashem, el desafío está puesto sobre la mesa. Eso es todo. Eso es todo. Un abrazo grande para todos. Shavua Tov, mi querida hermana Alicia, un abrazo enorme para toda la familia, para mi hermano Nicanor. Shavua Tov para todos, que tengan un precioso servicio. Shalom, shalom. Shavua Tov. Shavua Tov para todos. Shavua Tov. Shalom, shalom. Shalom, Shavua Tov. Shavua Tov. Rap, podría para escuchar no, y para ver el video, por favor. Dígame, estoy acá, estoy escuchando. Si puede enviar de esta exhortación. Le escucho como cortado. Que si puede enviar el link de esta verajá de hoy. Amén, amén. Sí, mi querido hermano Meir, sí, lo voy a rescatar. Tengo que sacar la grabación, la subo durante la noche y mañana la envío. Por nada, por nada. Al Lodabar, decimos nosotros. Toda Rabá. Un abrazo, shalom, shalom, shalom a todos.